Bienvenidos a Viral Psycho, un podcast de psicología en el que charlaremos sobre la conducta humana y el bienestar psicológico mientras disfrutamos de un ambiente casual, compartiendo conocimiento y anécdotas como en tu cervecería favorita. Soy Jesús Rivero y este es nuestro episodio número 8. En él podréis disfrutar de la grabación de la sesión en directo celebrada en la cervecería Escala de Gijón el pasado 15 de marzo de 2024. Nos acompañó Raquel García de la Torre, psicóloga y analista de conducta especializada en trastornos del espectro autista, con una charla titulada Lo que necesitas saber sobre TEA. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Viral Psycho. En este caso tenemos a Raquel García de la Torre, licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, máster en Análisis Aplicado de Conducta en Autismo y Trastornos del Desarrollo, especialista en Psicología Infantil y Terapias Contextuales. Actualmente prepara la acreditación internacional como analista de conducta y tiene su centro en Avilés, creo que se llama Puzzle Psicología. Eso es. Como ya sabéis que esto está grabado y sobre todo por el buen hacer de todos, rogamos un poquitín de silencio y que se mantenga un orden de preguntas y estas cosas para hacerlo lo más ameno y lo mejor posible, ¿vale? Muchas gracias por venir y nada, todo tuyo. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por escucharme. Espero que os llevéis algo interesante de la charla y que me deis un poquitín de feedback, así que si queréis interrumpir o lo que sea, pues cuando queráis. Y si no, al final, todo lo que tengáis dudas, espero poder resolverosla, ¿vale? Y bueno, nada, sí, para romper un poco el hielo, para mí y para vosotros, y ligando un poco con la última edición de etiquetas, como no sé qué relación tenéis aquí con el autismo, con el TEA, pues quería saber un poco qué etiquetas, qué palabras os vienen a la mente cuando hablo de autismo, cuando pensáis en autismo. Entonces, si queréis mencionar alguna cosa que se os venga. Síndrome. Enfermedad, ¿vale? Aislamiento. Trastorno. Vale. ¿Alguna más? Comunicación o ausencia de ella. Muy bien, comunicación o ausencia de ella. Espectro sensorial, problemas sensoriales, ¿vale? Asociar. Asociales, vale. Vale. Antes, cuando estaba preparando la charla, le pedía a las familias y también pedía a parte del equipo del centro que dijera las palabras que ellos relacionan, ¿no?, con el TEA, ¿vale? Y las palabras que salieron, os las leo porque de todas no me acuerdo. Son adaptación, estas son desde las familias, ¿vale? Adaptación, rabia, resiliencia, impotencia, tsunami de emociones negativas, dificultad, apoyos profesionales, trabajo, miedo, dedicación, sobreinformación, culpa, comprensión, incomprensión y aceptación. Y por parte del equipo terapéutico, las palabras son más dispares, ¿no? Son neurodiversidad, sensibilidad sensorial, que apuntabais antes por ahí, inclusión educativa, estereotipias, incomprensión, rigidez, afecto, perseverancia, mimos, cariño, ternura, dificultad, desconocimiento, retos, logros, diferente, inocencia, desconocido, miedo, también aparece distancia, aprendizaje, vacío, maravilloso y respeto. Entonces, bueno, hay algunas que están, pero me parecía interesante también compartirlas con vosotros, ¿no? Y ahora quiero sobrevolar un poco la parte más teórica, ¿no? Para que... ¿Se oye bien? Sí, vale. Eso. No pararme mucho porque al final es información que tenéis en internet y correspondería a otro tipo de contexto, ¿no? Pero sí que hablar un poco de lo que es el autismo y de las señales de alarma para luego pasar a cosas que me parecen, bueno, que me apetece más compartir en el contexto en el que estamos, desde mi experiencia profesional y desde la experiencia que tengo. El autismo aparece por primera vez en el DSM-3 hace un poco más de 40 años como una etiqueta diagnóstica. Antes estaban ubicados estos niños en otros trastornos, en otras categorías diagnósticas.
y se caracteriza por dificultades en la comunicación y en el lenguaje, patrones rígidos de comportamiento, conducta estereotipada, intereses restringidos. Y después de todo esto, que es como un lenguaje muy técnico, también quiero decir que esto es una etiqueta que tiene una función muy importante en problemáticas como el autismo, porque permite acceder a ayudas y apoyos sociales y a recursos también educativos. Pero aparte de esto y de la comunicación entre profesionales, quería dejar claro que tampoco me dice nada más allá de la persona. Es decir, no hay dos personas con TEA iguales, no me dice nada del niño que me encuentro, de las habilidades que tiene, las que no tiene, de sus gustos, de sus motivaciones y de sus intereses. Entonces, al final, como en cualquier otra cosa, tratamos con personas, no tratamos con etiquetas. Hay diferentes niveles en función de la necesidad de ayuda, siendo el 1, el 2 y el 3, de menos a más necesidad de ayuda. Las señales de alarma, lo que yo más me encuentro, ¿no?, que más me refieren las familias, es no lo llamo y no me contesta, pensamos que había una sordera, entonces tras descartar esa posible sordera aparece pues ese diagnóstico. También la ausencia de lenguaje o retraso en la adquisición del lenguaje, y a veces niños que se les ve como demasiado independientes, ¿no?, para el nivel del desarrollo, que buscan menos al adulto o que piden menos la ayuda del adulto. Estas señales a veces se perciben por las familias ya desde etapas muy tempranas del desarrollo, pero otras veces las familias también refieren como que hay una pérdida de habilidades en torno a los 18 meses. A veces, como ahora las familias suelen ser de un solo hijo, también es verdad que hay cosas que pasan desapercibidas, que al no estar en relación con otros peques, pues no se dan cuenta a lo mejor del problema hasta esos 18 meses, que ya es más evidente, por ejemplo, ¿no? Y luego esto es algo que me pidieron mucho las familias que hablara de ello y que me parece muy importante, es del duelo ante el diagnóstico, ¿no? No sé cuántos de aquí tenéis hijos, supongo que algunos. ¿Y qué es lo que pensasteis, ¿no?, cuando estabais esperando ese hijo, cuando decidisteis tenerlo? Si alguien quiere comentar algo. Todos decimos que venga sano. Sí. Lo que sea, pero que venga sano. Vale. Y después de eso a veces hay una parte también de expectativas, ¿no? Pues cada uno las suyas. Sí. Pero eso, me gustaría que fuera un deportista cojonudo, o que estudie Derecho como su padre, ¿no?, o que sea súper guapo, que todas estas cosas. Entonces, ante el diagnóstico, hay un duelo por el hijo esperado versus el hijo que tengo. Y esto es un proceso de duelo que se da, que es muy duro y que además se vive varias veces a lo largo de todo el desarrollo del niño, porque las expectativas hay que adaptarlas continuamente a las capacidades y las realidades de la persona, ¿no? Hay una carta muy bonita que está en internet, yo no la voy a leer, pero si alguien la quiere leer, que se llama Un viaje a Holanda, y que habla, bueno, pues del viaje a Italia que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Que Italia es un país precioso, que tiene mucho turismo, que planeas tu viaje, vas a ir al Coliseo, vas a ir a ver la Fontana, haces tu maleta en función de ese viaje, tu planning en función de ese viaje, te subes en el avión pensando que vais a Italia y bajas en Holanda, que no es Italia, es Holanda. ¿Es una mierda Holanda? No, pero es diferente. Entonces, bueno, eso compara un poco ese sentimiento que pueden tener las familias a ello. También hacen mucho hincapié en lo solas que se sienten en ese momento, ¿no?, en que hay una sobreinformación referente al trastorno o a las terapias o a todos los mecanismos que se ponen en marcha de terapias para los niños, pero realmente las familias están muy solas en ese momento, que necesitan mucho apoyo y a veces no lo encuentran, ¿no? Entonces, bueno, que sí que me han dicho que como que refiera un poco eso, que necesitarían más apoyo en ese momento para encarar el diagnóstico. Y que al final lo que mejor les funciona es estar en contacto con otras personas que estén en su misma situación, asociaciones o grupos de apoyo de padres que puedan entender un poco por lo que están pasando, aparte del apoyo profesional. Y bueno, después de esto quiero hablar un poco de los mitos más comunes en TEA. ¿Vale? Entonces tendríamos por un lado mitos que tienen que ver con el diagnóstico, otros que tienen que ver con las causas, otros con las propias personas con TEA y otros con los tratamientos. Entonces,
en relación al diagnóstico, hay un mito bastante extendido, ¿no? Que es como el mito de la epidemia. Hay una epidemia de autismo, o sea, parece que cada vez hay más casos. Voy a hablar un poco de incidencia y luego si queréis intervenir o comentarme algo, me decís. Pasamos de 1 por cada 150 a 1 de cada 59 y ahora hay incidencias que apuntan a 1 de cada 30. ¿Pensáis que realmente hay una epidemia de autismo o qué opinión? Perdón que voy a beber un poco. Yo pienso que antes no estaban diagnosticados. Pero cada vez se controla mucho más ahora que antes. Yo cuando el aguaje, por ejemplo, no existía, por decir algo, ¿no? Y ahora está mucho más controlado por la medicina y sobre todo por los padres igual. A ver, al final, Claro. antes, al no haber, bueno, previamente al no haber categoría diagnóstica y no había un diagnóstico tan preciso, ahora hay más diagnóstico, hay mayor visibilidad y mayor formación de los profesionales y mayor detección. Es verdad que además ahora hay diagnósticos en personas adultas y también, sí, vale, ahora se me oye mejor, ¿no? Y también ahora esa incidencia yo creo que ronda 1 por cada 30 también tiene que ver con el autismo en mujeres, que pasaba mucho más desapercibido por la mayor capacidad de lenguaje o lingüística de las mujeres, entonces que hacer un autismo digamos más de alto funcionamiento, ¿no? Pues esos casos no se detectaban o exactamente, o casos que no cumplían literalmente todos los criterios, ¿no? Y pasaban un poco desapercibidos. Luego ya basándonos en las causas, estaría el mito de la vacuna, que yo creo que es bastante conocido, ¿no? Esto viene de un estudio del año 98 de Andrew Wakefield, que fue, bueno, había un abogado que estaba en litigios con una farmacéutica, entonces se financia un estudio que es el único que muestra relación causal entre la vacunación y el autismo, pero ese estudio resultó ser fraudulento, o sea, los datos estaban malinterpretados y totalmente falseados. Es más, ese estudio se considera fraudulento por el Consejo Médico Británico y es el único que muestra que hay relación. Hay un montón de estudios hechos a posteriori en los que no hay relación causal entre la vacuna y el autismo. Hay una relación de casualidad temporal. Si pensáis, las vacunas, se ponen una de las vacunas más importantes a los 18 meses y a los 18 meses es cuando se empiezan a hacer esas señales más evidentes. Por lo tanto, no podemos hablar de una causa, sino de una correlación temporal. También estaría, bueno, este para mí es el más dañino, los mitos que tienen que ver con la maternidad, la crianza y la paternidad, que, bueno, ahí está la corriente psicoanalítica y las madres, como no, todo es culpa de la madre, y las madres nevera, ¿vale? Entonces, lo que dice es que ese aislamiento y esas características del autismo viene de una falta de vinculación con la madre por ser madres frías y que no muestran ese afecto. Bueno, creo que esto, no, aparte de esos sentimientos, ¿no?, que salieron en las palabras que decían las familias de culpa y demás, que aparecen, porque cuántas veces nos comentan a los profesionales, pues ese paracetamol que me pusieron por vía en el embarazo, a ver si pudo haber afectado. Este tipo de comentarios y de teorías lo único que hacen es daño, ¿vale? Y no sirven para absolutamente nada. Y esto luego deriva una serie de terapias, que eran las terapias del abrazo, en los que los profesionales abrazaban, instaban a abrazar a los niños y las madres a abrazar a los niños, queriendo los niños o no queriendo, ¿vale? Luego también hay otra persona, Bettelheim, que había estado en un campo de concentración y era director de un centro, no sé si era de un centro educativo o de algún centro en el que, bueno, en el que estaba con niños, ¿no? Entonces veía similitud entre las conductas de ciertos niños con TEA y conductas de las personas de los campos de refugiados. Entonces ahí lo que hizo fue echar para adelante con su teoría, ¿no? Entonces no tiene nada que ver un retraimiento provocado por una indefensión aprendida, por un trauma, con el autismo. Totalmente, pueden ser parecidos en forma, pero no tienen ni las mismas causas ni las mismas motivaciones. Está los mitos que tienen que ver también con las causas, con la dieta, el gluten, todas estas cosas, ¿no? Que, a ver, puede ser que si tú tienes una intolerancia, una alergia
a algo y eso afecta a tu comportamiento, porque lógicamente tienes una sintomatología, tienes un malestar gástrico, vomitonas, diarreas, problemas de irritabilidad, que lógicamente van a afectar a tu capacidad de atención y a tu conducta, pero eso no va a corregir ningún autismo. Puede mejorar comportamiento siempre y cuando esté esa intolerancia, ¿no? Pero además, con el problema a veces que hay de restricción alimentaria dentro del autismo, quitar tantos alimentos de la dieta no es nada bueno y realmente no va a ayudar nada en cuanto a aprendizaje, habilidades y demás. Lo que puede es mejorar la conducta si esto es un problema. También los hongos intestinales, otra de las cosas, que eso deriva también en tratamientos de lavados intestinales que alteran la flora y producen más daños que otra cosa. Y bueno, tema de metales pesados, caseína, todas estas cosas que están muy ligados con el mito de la cura también, ¿no? Que como va a tener una solución milagro, ¿no? Esto. Entonces, yo como profesional vendo esto, aún sabiendo que no tiene evidencia científica, para lucrarme con ello. Como otras terapias, como la de estimulación magnética transcraneal y cosas así. Bueno, o como si viene el gurú de turno a imponerle las manos al niño y pensar que así se va a solucionar algo. Entonces, al final, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida, por lo tanto, no tiene cura. Lo que hay es una mejora en habilidades y un trabajo constante para que la persona sea lo más independiente y lo más autónoma posible. Centrándonos ya en las personas con autismo, otra cosa que yo cuando empecé hace 15 años a trabajar con niños con TEA sí que lo oía mucho, ahora lo oigo menos, afortunadamente, ¿no? Es, madre, qué guapo, no parece que tenga autismo, o qué lo diría, ¿no? Si no parece, pues no tienen unos rasgos físicos que los diferencien, no es como un síndrome de Down, no tienen ningún rasgo físico, ¿vale? Entonces esto probablemente viene de un desconocimiento de la población general o de una mala clasificación diagnóstica. Por otro lado, el mito del mal comportamiento, ¿no? Los autistas tienen un mal comportamiento. Bueno, yo que también trabajo en clínica infantil, hay muchos niños que no tienen autismo y que tienen un comportamiento también bastante malo, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que al haber, si hay dificultades en la comunicación, a mayor problema en la comunicación, mayor problema de conducta, normalmente, porque no puedo expresar lo que quiero, lo que necesito. Imaginaros que os sueltan en China, sin ninguna referencia, sin pasta y sin entender absolutamente nada. Pues a veces, como se sienten, es por eso. También si hay correlación, comorbilidad con trastornos del sueño, por ejemplo, o con la restricción alimentaria también, o una hipersensibilidad. Si yo estoy en un ambiente con mucho ruido, con una intensidad lumínica muy alta y no puedo pedir o salir de ese ambiente, pues a veces hay crisis, ¿no? que al final hay que gestionar. También a lo mejor comportamientos como las estereotipias o la ecolalia, que si no se entienden, ¿no? Los balanceos, los aleteos, la repetición de sonidos o de palabras, pueden resultar molestos o un mal comportamiento para el entorno. Entonces, al final, hay mucho trabajo de la persona autista, pero poco trabajo a nivel de la sociedad, de las personas, de los contextos, para bueno, trabajar en equipo por una integración de verdad. Otro mito también muy conocido es el mito del superdotado, ¿no? Y esto yo supongo que tiene mucho que ver con el cine o con personas dentro del espectro con gran visibilidad. Por ejemplo, Temple Grandin, ¿no? Que es como muy, muy conocida. Entonces, no hay por qué tener unas destrezas matemáticas de la leche, ni los autistas son esos que subes en un avión y te mapean una ciudad de memoria. Hay personas que tienen esas grandes capacidades, pero no todas dentro del espectro tienen esas grandes capacidades, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Temple Grandin, que dice que el autismo es la causa de su éxito profesional, es verdad que el autismo tiene cosas positivas, como un hiperenfoque, como una perspectiva única y como mucha atención al detalle, que si eso se junta con una alta inteligencia puede llevar a un éxito laboral en la rama que sea. Pero el autismo correlaciona, como en población normal, la inteligencia, hay altas capacidades y baja inteligencia. Es más, en torno más o menos al 50% de las personas con autismo tienen una inteligencia por debajo de la media. ¿Qué problema hay en esto? Que eso también otra mamá me pidió que hiciera referencia. Que hay mucha visibilidad y mucha idealización a veces del TEA desde las redes sociales y desde algunos medios. Entonces esto deja totalmente de lado
a esa parte del espectro que tiene grandes problemas, tanto de conducta como de otras cosas, y que esas familias también sienten un poco esa ambivalencia a veces en sus emociones del problema tan grande que tienen, ¿no? Y les hace daño este tipo de afirmaciones. También estaría el mito de la empatía, que me imagino que también os sonará. Que bueno, tiene que ver con todas estas afirmaciones de no es cariñoso, no siente, no, como parece que no siente ni padece. Y aquí yo haría una distinción, que una cosa es la empatía, que requiere unas habilidades tanto de lenguaje como cognitivas de orden más superior y comprender lo que quiero yo, lo que quiere el otro, lo que tiene el otro, lo que siente, lo que piensa y lo que hace el otro. Y el tema de las emociones, o sea, sienten las mismas emociones que los demás, lo que pasa es que la manifestación a lo mejor es diferente. Luego, hay muchas personas que no están dentro del espectro, que tampoco son personas excesivamente afectuosas ni cariñosas a nivel físico, ¿vale? Y hay muchas personas dentro del espectro que sí lo son, que te comen a besos. Entonces, bueno, como siempre, generalizar, ¿no? Es verdad que el lenguaje, a veces el exceso de literalidad en el lenguaje y la falta de contacto ocular también hace que se pierda mucha información del contexto, ¿no? Y del otro. Entonces eso puede dificultar y hace falta trabajo, ¿no? Luego tendríamos también el mito de la amistad. No les interesa tener amigos, no les interesa socializar. A veces no es una cuestión de interés, que puede ser que en algunos casos, sobre todo si hay menos habilidades, ¿no? Que realmente no sea algo reforzante para ellos y no lo busquen. Pero en otros casos lo que hay es no poder acercarme al otro de una manera eficiente, lo que genera rechazo, me rechazan, entonces dejo de intentarlo porque voy a recibir rechazo. También todos los casos que estamos viendo de bullying a personas con autismo en los coles y demás, bueno, pues realmente no es que no tengan interés, sino que habría que hacer ese trabajo, como decía antes, un poco social, de no solo integrar y enseñar habilidades a la persona con autismo, sino dentro de las aulas enseñar habilidades a los niños de desarrollo típico a que se relacionen con las personas con autismo y a usar apoyos dentro del aula de los propios compañeros, que a veces hay muy pocos recursos, pero hay recursos que tienen muy poco coste económico, que son más bien estratégicos y que podemos usar para mejorar la calidad de vida de todos. El mito de la intimidad, que está relacionado también con el anterior, que no les interesan tener relaciones íntimas, tener relaciones de pareja, pues a muchos sí les interesa y a otros a lo mejor no, ¿vale? Pero bueno, que también, como siempre, igual que también en población normal, a todo el mundo puede no interesarle tener una pareja, y que además también es una cuestión también de, bueno, ¿cómo hago, no? para ligar con alguien? ¿Cómo me acerco a alguien? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué no le puedo decir? Entonces, eso también es cuestión de trabajarlo y de entender la diversidad. También esto está relacionado con el mito del niño eterno. Parece que no crecen, que no tienen necesidades de adulto, cuando biológicamente va a llegar un momento que haya impulso sexual igual y que haya conductas que hay que trabajar. Y en eso también es verdad que incluso dentro del campo es algo que está bastante de lado, ¿no? Entonces, si aparecen esas necesidades, pues a veces no tenemos las estrategias. También es muy complicado para las familias de cómo trabajar o cómo, por ejemplo, si hay conductas masturbatorias o lo que sea, cómo proceder a que, bueno, pues a que no sea un contexto que no toca, a que a lo mejor esté orientado a evitar que se hagan daño. Y ese trabajo es algo que, bueno, que muchas veces no se toca, entonces nos quedamos siempre con que es un niño y que va a ser un niño toda la vida. También hay muy poca visibilidad del autismo en adultos y en ancianos. Parece que solo existe en la infancia. Y eso probablemente tenga que ver por lo que vemos en redes, por las asociaciones, por los apoyos que hay, pero parece que desaparece, ¿no? Y también hay conductas que en niños toleramos, pero llega a una determinada edad y de repente las vemos totalmente inapropiadas, ¿no? Y por último, comentar un poco sobre las terapias, que también aquí esto daría para otro Viren Psycho. Así que bueno, luego si me queréis me preguntáis algo más. Pero bueno, yo he tomado datos de un estudio de Virués y de no me acuerdo qué universidad de Madrid ahora, que clasifica las terapias en función de su evidencia científica. Entonces tendríamos terapias con evidencia empírica,
que estaría el ABA, la intervención temprana mediada por la familia, y el modelo Denver, que es para primeras etapas de la infancia, que están basados en análisis de conducta. Terapias con beneficios, pero que necesitan mayor investigación, y ahí tendríamos el TICS, PECS y psicofármacos como el haloperidol. Terapias sin evidencia empírica, integración sensorial, comunicación facilitada, terapia asistida con animales, caballos, delfines, perros, estimulación magnética transcraneal, musicoterapia, oxitocina intranasal, quelantes, terapia hiperbárica, terapias gastrointestinales. Como veis, el abanico es enorme, ¿no? Y es curioso también saber, ¿no?, desde el trabajo, cómo las terapias con mayor evidencia empírica a veces son las más denostadas. Entonces ahí habría que ver un poco pues el porqué de eso, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, hasta aquí. Si queréis preguntarme cualquier cosa, no sé cómo voy ni de tiempo ni de nada, o que me extienda más en algo, pues lo que queráis, ¿vale? Muy bien, dijiste a nivel con la comunicación que el contacto visual... Contacto ocular. La falta de mantener el contacto con otros nos priva de mucha información. Yo, por ejemplo, ahora te estoy mirando a ti y puedo ver si te aburres, si no, si te interesa lo que te digo, si estás cómoda, si estás incómoda, si estás nerviosa. Si yo hablo contigo y estoy mirando al suelo, me estoy perdiendo muchísima información de la que tú me das, a nivel corporal. ¿Desde el punto de vista del autista que mira para abajo o de la persona que quiere que tiene que escuchar que no le mira como tiene que mirar? Al final es una interacción y repercute la propia interacción. Pero la persona con autismo a veces no capta señales que son evidentes de cuando a alguien le estás molestando o le estás invadiendo el espacio personal o cuando estás incidiendo demasiado en un tema, ¿vale? Y si no es capaz de percibir eso, darse cuenta de eso, que a veces mucho de eso lo media el contacto ocular, pues a veces está expuesto a rechazo o a que la otra persona pase, esas cosas, ¿vale? Me refería un poco por ahí, a que pierden información. Pues me lanzo yo para comenzar. Te estaba esperando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Espera, porque esto acopla un poco, me voy a alejar. Aquí yo creo que funciona un poco mejor. Voy a empezar un poco por lo del final, ¿no? Por lo que comentabas ahora con el tema de las terapias, porque me parece tremendamente importante poner de manifiesto esto que has dicho, de que las terapias con mayor evidencia empírica y con mayor evidencia científica son las más denostadas. Yo entiendo que pues las terapias de conducta han tenido una historia que es la que es, evidentemente, sí, y que se les ha puesto pues determinadas etiquetas también, ¿no? Como de algo de incluso de maltrato, etcétera. Se ha hablado mucho de ello, e incluso que muchísimas veces cuando incluso otros profesionales hablan del tema de las terapias de conducta, se habla desde un punto de vista en el cual se desconoce la propia terapia, sí, y los fundamentos de la propia terapia, ¿no? Cuando se está realizando determinados ensayos, pues por ejemplo para enseñar una discriminación o enseñar cualquier cuestión a nivel, por ejemplo, de lenguaje, etcétera, que no se entiende. Entonces me gustaría un poco que si te apetece, Raquel, que nos expliques en qué consiste a nivel súper general, porque entiendo la complejidad de esto. Sí. Los dos venimos del mismo sitio, de la misma escuela, los dos trabajamos desde un modelo de análisis aplicado de conducta. Entonces, bueno, un poco para que las personas entiendan por qué el análisis aplicado de conducta es la terapia de elección y porque el análisis aplicado de conducta tiene la repercusión que tiene a nivel empírico y válido, ¿no? Vale, a ver, el análisis aplicado de conducta es una ciencia, digamos, ABA no es una terapia, es un modelo, es ciencia aplicada, que según lo que quieras enseñar lo aplicas de una manera o de otra. Y si eres un buen profesional, utilizarás, pues, los mecanismos de aprendizaje son los que son. Entonces tú los aplicas, utilizas las motivaciones del niño, ¿vale?, para enseñar una habilidad que luego vas a reforzar, para intervenir, por ejemplo, si hay una de las críticas, por ejemplo, a ABA, ¿no?, es lo de quiere normalizar a la persona con autismo. Bien, si yo tengo un niño que se está dando cabezazos hasta sangrar, sí quiero normalizarlo, porque lo que quiero es que no se dé cabezazos. Si se está dando cabezazos y esos cabezazos están mantenidos, tengo que saber
¿qué función cumple esa conducta? Si esos cabezazos están mantenidos por la propia sensación que produce darse el cabezazo, tendré que meter algo que bloquee esa sensación, ¿no? Un casco o cualquier otra cosa. Si están mantenidos por atención del adulto, porque a veces no hay manera, ¿no?, de que yo estoy aquí tan tranquilamente, no tengo lenguaje y a mí nadie mira para mí, pero si yo me empiezo a dar cabezazos, automáticamente aparece un adulto, ¿no?, a cargarme, a pararme, y entonces a veces tienen esa función. Entonces identificamos esa función, podemos poner la atención antes de que esa conducta aparezca y enseñar una conducta alternativa para que esto no se dé, ¿no? También yo creo que muchas de las críticas vienen por el hecho de parar las estereotipias o por cosas muy mal entendidas, y por malas praxis también de muchos profesionales, pero que las hay dentro de cualquier otra disciplina. Hay profesionales buenos y malos. Y a mí me parece que es como si dices, no llevo a mi hijo al colegio porque ha habido un abuso o un tema de bullying. Entonces, no va a ir a ese colegio ni ningún otro colegio más. No sé si me explico bien. Y no sé si respondí bien a tu pregunta, me fui un poco por peteneras. Pero bueno. No, perfecto. De hecho, otra de las cosas que se nos ha dicho mucho a las personas que trabajamos desde el análisis de conducta es que somos fríos, ¿no? Fíjate, hablabas antes del mito de la frialdad dentro del autismo, ¿no? Y se nos ha dicho a los propios terapeutas que somos fríos porque aplicamos los principios de aprendizaje, o se nos ha criticado incluso por el uso de determinados reforzadores, como puede ser la comida, cuando la comida es un reforzador primario básico, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? A ver, es verdad que no puedes abusar de tirar de comida, ¿no? Tendrás que variar, porque también el reforzador deja de ser un reforzador cuando hay saciación. O sea, si yo te estoy dando patatitas y te has comido 20, a lo mejor no quieres patatitas. O sea, no tienes hambre y no funciona, pero es verdad que hay niños con muy pocas habilidades, con muy pocos intereses, con problemas de conducta muy severos, con un autismo muy severo, y que a lo mejor el único reforzador que tienes para tirar, para conseguir que diga una palabra, que emita un sonido o que aprenda algo, es la comida. Entonces yo tengo que utilizar lo que es motivante para el niño, no lo que creo yo que es motivante como terapeuta. Entonces el reforzador lo marca él, no lo marco yo. O sea, esto último es tremendamente importante. Yo puedo creer que un mimo, una caricia o un abrazo es un reforzador, pero no lo es. Puedo creer que una riña es un castigo, pero puede ser un reforzador. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas vienen del muy mal entendimiento del término reforzador por parte de los propios psicólogos. Creo que es la base de muchos problemas de entendimiento que tenemos. Bueno, de los psicólogos, y que ya casi es un término muy generalizado, sí, claro, ¿no? Que ya está en un vocabulario muy popular, de psicólogos, de otros profesionales dentro de que puedan trabajar directamente en educación o con niños también, ¿no? Que ya utilizan el término reforzador y se confunden determinados conceptos también. Eso es. Sí, o que se te intercambia por cosas como yo qué sé, como premio. Chantaje, incluso. Dices, bueno, chantaje, a ver. Parte de que quieres que la persona haga algo que no es bueno, positivo, que... A ver, vamos a ver si usamos los términos también un poco con propiedad. Quería preguntarte por el concepto de Asperger, sí, porque entiendo que forma parte del trastorno de espectro autista, pero si tiene alguna especificidad o si son sinónimos. A ver, antes había 3 categorías diagnósticas, ¿no? TGD, trastorno del espectro del autismo, y síndrome de Asperger, diferenciadas. Ahora todo eso está englobado en trastorno del espectro del autismo. Entonces el síndrome de Asperger ahora mismo, digamos que sería intercambiable por el autismo 1. Es como un autismo más leve. Más leve, digamos que habría lenguajes... No es otro trastorno. No es otro trastorno diferente. Digamos que es un espectro, y entonces tendríamos mayor afectación o menor afectación, o mayor necesidad de apoyo o menor necesidad de apoyo. O sea, como cuando los síndrome Down tienen un mayor nivel de son más profundamente tal o no. En Asperger es el grado menos. Digamos que en Asperger habría lenguaje. Quizás hubiera una prosodia, una entonación del lenguaje alterada, y habría literalidad, o sea, por ejemplo, habría problemas a la hora de comprender dobles sentidos, la ironía, los chistes, esas cosas del lenguaje de orden, digamos, superior, pero habría un lenguaje que yo conozco funcional. Un niño con Asperger, tardaron como 4 o 5 años en darse cuenta, porque todos pensábamos que era un niño, bueno, como tímido,
que no interactuaba, pero porque él jugaba con sus juguetes y se metía en su mundo y podía estar rodeado de gente y él estaba ahí como... Pero nadie nos dimos cuenta, ni sus padres, que ahora sí, ahora lo saben, pero en principio parecía un niño, pues eso, como con su propio mundo interior, que no le gustaba mucho relacionarse con los demás, inteligente, muy entretenido en sus historias, y tardaron pues como 4 o 5 años en darse cuenta de que efectivamente es Asperger. Claro. Por eso también las diferencias de la incidencia, que comentaba un poco también al principio, y también porque, claro, al haber lenguaje, y lenguaje también muy elaborado, y normalmente pues eso, muy inteligentes, y hablan a veces como de una manera muy adulta, ¿no? Niños tienen un lenguaje como si hablaras como un paisanito. Lo veías como un niño tímido, un niño que le saludas, hola Fer, ¿qué tal? Y él te mira y te saluda, pero como no quiere interactuar contigo, ¿sabes? Pero muy tranquilo y sin... que no, pues eso, parecía un niño como un poco tímido, un poco retraído, pero nadie pensamos que pudiera ser Asperger. Ahora sí lo saben. Y tiene unas ciertas fijaciones, por ejemplo, el agua le encanta, todo lo que sea bañarse y estar en el agua le encanta, ciertas cosas como muy... Sí, los focos de interés. Que le cambia la actitud, es feliz, ¿sabes? Es un niño que es distinto cuando está en su tal. Pero yo pensé que era otro tipo de trastorno. No, entra dentro del espectro. Muy bien. Y a la hora de plantear ese tipo de comunicación, por ejemplo, con distintos grados más acusados, normalmente ¿qué se utilizan? ¿Pictogramas o se crea una base o hay una base previa para poder trabajar o se hace en función de cada persona? A ver, el problema aquí es que muchas veces, sobre todo, digamos que hay como una tendencia, es autista, utilizo pictogramas, ¿no? Entonces, a ver, lo que hay que hacer es una buena evaluación de habilidades, basada en habilidades. Si no hay, tendré que favorecer, por ejemplo, el contacto ocular, que permanezca un poquito sentado y que pueda mirar a cosas que se le presentan para poder aprenderlas, que pueda tender a imitar al terapeuta y a otras personas, ¿vale? Porque la imitación es un repertorio básico para el aprendizaje. Entonces, digamos que hay habilidades que son prerequisitas al poder desarrollar lenguaje, ¿no? La igualación a la muestra, ser capaz de igualar un objeto con otro, objetos por color, objetos por forma, diferentes ejemplares de un mismo objeto, o sea, una silla con otra silla diferente. Todo eso son habilidades que van un poco en escalera, que si no están las de abajo es muy difícil que haya habilidades por encima. Entonces, si no puedo repetir, por ejemplo, fonemas bajo control, es muy difícil que yo llegue a formar palabras. Y si no tengo igualación ni discriminación, no voy a poder usar un pictograma por más que me lo pongas. Puedo mecanizar, agarro esto, te lo doy y aparece algo que me gusta. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa si mezclamos cosas que no quiere con eso que tiene que intercambiar? ¿Qué pasaría ahí? ¿Me está dando lo que quiere o hay un montón de imágenes que sí quiero? Bueno, a lo mejor prefería esto, pero esto también me vale, es guay. Y en esas dinámicas normalmente está implicado tanto la persona como, entiendo, el entorno o familia más cercana, pero nada más que la familia más cercana, ¿no? No se suele abrir el entorno a algo más amplio si posteriormente es de cara a un centro. A ver, yo te hablo de la manera que trabajo yo por cómo trabajan otros tampoco sé. Entonces, es cierto que yo vengo de un tipo de trabajo que era más, se hace en el centro y ya está, y cuando hay algo bueno, pues se le comunica a la familia, o si tienes que hablar con alguien puntualmente lo haces. Pero de ahí pasamos también a intervención con familias, de las que a veces formamos como terapeutas también a la madre o al padre o a otro profesional externo, y también trabajo y me reúno con los coles. O sea, si hay algo, mandamos vídeos de lo que hacemos para que lo se pueda mantener en el aula, eso se generalice y se use en el contexto que se tiene que usar, que no esté sujeto a mí en mi consulta, porque eso... Vale, bien, mejor que nada es, pero lo que quiero es que si dice una palabra, si dice agua, sea capaz de pedir agua, esté quien esté delante, ¿vale? Y si puede decir agua, prefiero que diga agua a que no, que haga el signo de agua o que me entregue un pictograma de agua, ¿vale? Puede acompañarlo, pero también es una ayuda que yo creo que hay que retirar cuando ya no hace falta, porque si no está ese pictograma luego voy a poder pedirla. Lo que yo intento es que lo que diga lo pueda entender el mayor número de personas y que no necesite de apoyos que no partan de sí mismo, ¿no? Que se generar la habilidad. Pero lo ideal es trabajar con la familia y con el contexto por donde se va a desarrollar.
Llego. Espera. Buenas. Buenas. Al final de la charla has comentado el tema de las terapias. Sí. Yo soy terapeuta ocupacional, ¿vale? Vale. Entonces, el tema de la integración sensorial, por ejemplo, es un enfoque de tratamiento dentro de la disciplina de terapia ocupacional. Entonces, igual que esta ciencia, ¿cuál crees, o desde vuestro centro, cuáles crees que son las disciplinas más importantes para trabajar con este tipo de población? A ver si te contesto bien a tu pregunta, ¿vale? Cuando dije esto de las terapias, eso no quiere decir que cosas que se hagan dentro de la integración sensorial o de otra terapia, por ejemplo las asistidas con animales, que tengan su función y que le sirvan. Lo que me refiero es que han de ser un complemento, o sea, que tienen menos evidencia también con otras terapias que sí lo tienen. Por ejemplo, si hay algo a nivel sensorial, ¿no?, que a base de vosotros hablarían en términos de integración, yo ya hablaría en términos de exposición, ¿vale? Que me va a permitir, ¿no?, que esa persona se exponga a eso sensorialmente, que le haga tener más flexibilidad, que le ayude, pues puede ser súper beneficioso. Lo que pasa es que esto lo que habla es de apoyo empírico, o sea, que eso sea suficiente. La terapia asistida, por ejemplo, con animales, a mí me parece estupenda, por ejemplo, el caso de los perros, porque si el perro es un reforzador para el niño, es un elemento motivador, yo puedo utilizar al perro para que llame al perro, le diga algo al perro o haga algo en el que el perro pueda interaccionar y sea bueno. El hecho de, por ejemplo, de ir a montar a caballo, y el supuesto vínculo que genera con el caballo, yo no le veo la relación, ¿no?, suficiente para que eso sea efectivo de per se. Vale, no sé si te respondí bien. Sí, o sea, igual siempre... que la musicoterapia, puede ser una alternativa de ocio o sí, de por eso, siempre complementaria. desde el refuerzo, pero mi pregunta era qué áreas, qué disciplinas, qué ciencias, igual que la psicología, la terapia ocupacional, quiero decir, para que la gente que no lo sepa o nos esté escuchando, qué personas, qué profesionales nos pueden ayudar a las personas con autismo. Vale, pues bueno, la terapia ocupacional desde luego, porque trabajáis muchísimo el área de la autonomía y otras cuestiones muy importantes, ¿vale? La psicología, la logopedia, la pedagogía, desde ese tipo del profesorado. Maestros de educación especial. Y luego también hacer, como has dicho, hincapié en el equipo multidisciplinar de profesionales, familia y colegio, que muchas veces parece pues eso, que a los colegios se les olvida, o incluso las familias creen que no es importante entrar en sesión porque pues eso, creen que estorban o no es importante, o dicen no, te lo dejo un rato. No, pero realmente también es importante también hacer hincapié en la familia, ¿no? Claro, hombre, al final la familia es el contexto donde más horas está, es el contexto natural del niño, ¿vale? Y lógicamente lo ideal es que la familia trabaje con el niño. ¿Qué pasa con las familias? A veces por ese propio proceso de duelo, por el agotamiento, por la capacidad, a lo mejor le sobrepasa a una madre sentarse a trabajar con su hijo y es inabordable en ese momento, ¿no? O a veces, pues... no sé, yo veo mucho también que a lo mejor las mamis, aunque estén en ese proceso de duelo, pues lo tiran más y entonces, aunque vaya rota de dolor, pero me muevo, y hay otras personas que a lo mejor están en otra fase, en otro momento y son incapaces de lidiar con ello. Y en cuanto a los coles, pues depende muchísimo del cole, del profesional, de la implicación, de lo que quiera trabajar, de lo que pueda, de los recursos. Es que es complicado. También como profesional externo a un centro es muy difícil entrar en el centro, porque hay otros niños, no está solo el niño con TEA que sí que tienes permiso para ir, es que hay familias que no querrán que estés allí viendo a sus hijos, entonces es súper complicado. Claro que tendría que ser lo más multidisciplinario. La fisioterapia, por ejemplo, me parece súper importante también. Bueno, en TEA... Bueno, el punteo, cómo se cargan los gemelos, hay críos con mucha hipotonía. Sí, eso porque eso sí. Hay que ver de dónde viene el punteo. Que es necesario cualquier cosa... porque lo dices, porque no tome, porque la planta del pie que tenga más contacto y demás. Habría que ver un poco todo. Lo que es necesario es que cada persona, por eso para personas que a lo mejor no necesiten, yo trabajo mucho lenguaje desde la psicología, no soy logopeda, pero tengo mucha formación en lenguaje. A lo mejor no hace falta un logopeda específico para una persona, a lo mejor para otro sí, porque hay un problema de deglución que yo no puedo tratar, ni debo tratar. A lo mejor un logopeda específico en lenguaje no trabaja el lenguaje como yo y ese niño en concreto no aprende con el logopeda. Claro. Y aprende con el psicólogo con otra formación, que hace falta lo que la persona necesita. ¿Cuántos casos así? Cuantísimos.
Ya lo sé, ya. Entonces, depende, es como una pregunta, es muy amplia, es muy buena tu pregunta, y es verdad que lo que debería de haber es comunicación entre profesionales, comunicación con las familias, comunicación con los centros y apoyo, porque lo que se trata es de que la persona avance, no de que yo, por mi ego profesional, lo quiera todo para mí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vale, gracias. A ti. Yo también estoy de acuerdo contigo. Muy bien, gracias. Claro, es que... De vosotras, y las familias que emocionalmente no pueden... Voy a coger la cazadora de pellizquete. Disculpa, Como, además es que tenemos un tanto parecido. Nada, vosotros, hasta luego. No me llega más el micrófono. Hola, buenas. Buenas. Yo quería preguntarte a ti como experta si te parece positivo lo que hay ahora de que los niños con ese síndrome, con ese trastorno, estén integrados en colegios con otros niños que no lo tienen. No por los niños, sino porque el profesor no tiene los conocimientos y los recursos que tienen personas como tú, y dan la clase normal y ese niño pasan de él. O sea, y ahora es la integración y no sé qué. Y si eso te parece positivo, ¿no estarían mejor en sitios donde estuvieran con niños como ellos y profesores que fuesen expertos en eso para enseñarles habilidades y cosas, pero sabiendo con ciertos conocimientos que no tiene un profesor normal, que eso lo hizo el CAP? Vale. A ver, hay mucha amiga en tu pregunta, porque podría llevármela a un montón de sitios. Entonces, por un lado, los colegios específicos, que es la otra opción que propones, no siempre tienen profesionales con esa experiencia en autismo, por ejemplo. Al final hay también mucha gente pues que tiene la formación que tiene y que puede ser muy buen profesional o no, puede estar también muy obsoleto. Entonces depende del profesor, depende del niño, depende de las habilidades del niño, depende de los recursos que tenga en colegios ordinarios, ¿no? Que es lo que tenía. Si tiene los apoyos, por ejemplo, tiene un auxiliar, tiene PT, tiene AL, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y tal, y está horas, por ejemplo, horas comunes, yo que sé, educación física, otras horas con el resto de compañeros, y se hacen cosas significativas para favorecer la integración, sería una mejor opción para mí que la otra, pero todo depende. Al final, el problema es que ni en un sitio ni en otro a veces hay los recursos para que estas personas puedan aprender. Ese es el problema. Y a veces es verdad que no se enteran, no aprovechan la hora ordinaria, y a veces, bueno, hay problemas pues con otros compañeros. Entonces, dependería mucho del caso, dependería mucho de la formación del profesional, dependería muchísimo de los recursos del centro, dependería de las habilidades de la persona, dependería de cómo se trabaje la integración. Hay coles, por ejemplo, ordinarios, que utilizan muy bien esos recursos de otros alumnos para pues ayudar al peque con TEA a seguir la fila, las rutinas de aula, colgar el abrigo, a todo eso, ¿no? Y que trabajan fuera de aula ciertas habilidades y en aula otras. Lo que a lo mejor depende de las habilidades, habría que ver si los criterios de valoración, ¿no?, de ese niño pues son los mismos que el del resto del aula o no. No sé si contesté bien a tu pregunta. Vale. ¿Más preguntas? Sí. Perdón, que no te veía. Hola. Una duda que surgió cuando hablabas de la detección en adultos. ¿Sí? Cuando cuando se diagnostica en adultos, ¿luego qué? Porque me hablas de todo lo que se puede hacer con niños y cómo se trabaja con niños. ¿Y con el adulto? Luego de un diagnóstico. Ahí suele quedar. A ver, he de decir que yo trabajo con niños, ¿vale? Yo no trabajo con adultos, trabajo con niños. Sí que tengo algún adulto, pero porque ya empezó a lo mejor de niño o lo que sea, entonces, bueno, ya pues tengo algún caso de 20 pero muchas veces no hay nada. O sea, ahí tienes esa información y ya está, y búscate la vida, ¿no? Imagino que es un poco así. Luego, pues si busca apoyo terapéutico y demás, pues lo buscará por su cuenta, pero no sé, en un caso que haya pasado desapercibido y que se detecte ahora como adulto, bueno, pues que si digamos esa etiqueta
sirve para algo positivo, ¿no? Para entender un poco, que la persona se entienda, ¿no? Y trabaje en ciertos aspectos que le van a ser relevantes, genial. Si no le sirve para eso, tampoco le veo el valor a esa etiqueta, ninguno. Porque si ha llegado hasta ahí de otra manera y no se va a hacer nada más, quizá eso lo que remueva son cosas... Es que habría que ver la pertinencia de eso, pero es verdad que muchas veces queda en eso y ya está. Sí, soy terapeuta, soy psicóloga de adultos y cuando me han llegado con un diagnóstico de un momento ya adultos, tienden a tener una tranquilidad de entender el porqué de su comportamiento, ¿sí? El porqué, porque sufren de rechazo, baja autoestima, y cuando identifican que en realidad es algo, nacieron así, ¿sí? Y que de alguna forma tiene un estudio, tiene un porqué, pueden entender, bueno, que es el camino a seguir y seguir trabajando en la parte social, seguir trabajando en la comunicación, pero que pueden darle tranquilidad y un camino. Bueno, la función que cumple la etiqueta, cualquier otra etiqueta diagnóstica que podamos poner, pero realmente el trabajo desde el ámbito clínico va a seguir el trabajo con habilidades, entiendo, ¿no? Al final, o sea, ¿qué va a hacer esa persona en su día a día, con etiqueta o sin etiqueta, que le permita pues mejorar su autoestima, sus relaciones sociales, qué conductas problema hay, qué función cumplen, ¿vale? Entonces, sí, claro que te dará tranquilidad, lo mismo que me imagino que dará tranquilidad de recibir otra etiqueta de otra índole, ¿no? Porque entiendo lo que me pasa, le pongo un nombre, trabajo sobre ello, lógicamente cumple una función muy importante la etiqueta diagnóstica. Pero es verdad que a veces tiene la otra parte, ¿eh? Yo creo, del estigma, también a veces de acomodarse en la etiqueta como, bueno, es que yo soy así y hay esta causa, y así hay que comprarme, ¿no? Eso podría ser otro debate. Exacto. Yo de hecho iba a comentar ahora, ¿no? Que muchas veces la función de esa etiqueta diagnóstica, que inicialmente sí puede generar esa tranquilidad a la persona, porque de repente le pongo un nombre a aquello que me pasa, esa tranquilidad es absolutamente temporal, ¿no? No es una tranquilidad ya perpetua, sino, vale, ahora sé lo que me pasa, muy bien, me genera tranquilidad, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto, ¿no? Y muchas veces puede suponer también una sobreidentificación con esa propia etiqueta, con el repertorio de comportamientos que describe esa etiqueta, y que por lo tanto, como yo ya soy así, pues voy a seguir siendo así, nos convertimos en Alaska, ¿no? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿verdad? Y evidentemente eso también tiene una doble cara, que puede ser la tranquilidad inicial versus esa identificación con la etiqueta que suponga que se refuercen esos comportamientos que la persona está teniendo y que se mantengan más en el tiempo también, ¿verdad? Depende también el recurso psicológico de la persona, cómo lo va a tomar, ¿sí? Bueno, de quedarse en una etiqueta y ya me quedé así, lo voy a hacer así, vamos hasta dónde fue funcional, cómo llegó hasta ese punto y qué le ayudó para llegar a este punto, cómo pudo funcionar para llegar a, ¿qué te digo?, 30 años, 35 años siendo funcional en su ambiente. Claro, ¿qué le sirvió? Listo, ¿qué no sirvió? ¿Cierto? ¿Qué fue una situación en donde tuvo rechazo o dificultades en su medio? Y allí entonces vamos a llevarlo para que pueda hacer funcionar en el resto. Pero que se quede en una etiqueta para de pronto estar tranquilo y no seguir trabajando, eso depende de la persona, el recurso, su autoestima. Sí, es difícil generalizar, que de pronto se queden ahí todos. Obviamente que la generalización no es correcta, no podemos generalizar siempre, pero es un peligro, ¿no?, que está ahí con respecto a la etiqueta, y entiendo que con las personas con TEA pues pueda pasar exactamente lo mismo, ¿no? Cada vez podamos ver un mayor número de diagnósticos a personas con TEA adultas, es decir, que reciban su diagnóstico de adultos, ¿no? Como comentabas antes, Raquel, que sean personas que han llegado a los 30 y pico años, 40 y pico años, 50, 60 incluso, y que de repente, ¿no?, reciban esa etiqueta diagnóstica. Pues sí, ¿y ahora qué? Claro. ¿En qué me cambia los otros 50 años que he pasado, no?
bueno, quería decir una cosa que no quiero que se me olvide porque también me pidió un papá que la dijera. Y es que muchas veces la gente cuando se encuentra familias, ¿no?, con un hijo no verbal, una hija no verbal, y la gente dijo, es que la importancia que yo le doy a que alguien le diga algo a mi hija, le conteste o no, y quería dejarlo aquí porque me pidió que lo dijera y me parece importante. Entonces, aunque la persona no hable, está ahí. Y a veces, aunque no nos vaya a responder de una manera que tal, pero simplemente para la familia es importante que nos dirijamos a la persona porque está. Bueno, eso. Voy a la otra punta de la vida. Vale. ¿A partir de qué edad se puede dar un diagnóstico? Lo digo porque yo soy maestra infantil. Sí. Y he tenido niños en toda la historia de mi carrera con síntomas, pero al ser tan pequeños no les daban el diagnóstico. Entonces pregunto, ¿a partir de qué edad? A ver, hay diagnósticos ya a partir de los 18 meses, hay diagnósticos que hay duda, entonces a veces no se da hasta más edad, porque a veces hay mucha duda entre que si TEA, TEL, TGD, si hiperactividad, a veces hay cosas ahí que, bueno, si no está muy claro, a veces los profesionales no ponen el diagnóstico y otras veces sí, entonces depende, pero a partir de los 18 meses, depende también yo creo que de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que suelen diagnosticar antes, otras que más tarde, pero bueno, depende también yo creo que de lo claro que lo tengan. Ahora cada vez más tempranos, por ejemplo, Adán sí está haciendo estudios de lo de la mirada y está diagnosticando bebés. Cuidado. Hola, se me oye, sí. Yo tenía una duda, no sé si estoy un poco... Creí escucharte que cada vez hay más casos diagnosticados, ¿no? Sí. Tanto por 1000 o tanto por ciego, como sea. ¿Qué pasa dentro de 20, 30 años, 40 años, cuando esa gente, esos niños, ya no tengan esos adultos que les ayuden? ¿Qué hacemos con esa gran... Bueno, cada día más gente o más personas que, digamos, no tienen una funcionalidad individual por sí misma? ¿Hay algo, estáis pensando decir, bueno, pues habrá que poner algún tipo de centros, o los hay ya? O... Hay CAIs, hay centros para adultos. Y también hay adultos, bueno, adultos que viven tutelados. Bueno, eso es algo muy recurrente en los padres. La preocupación, y cuando yo falte, claro, niños con grandes necesidades, centros. Claro, pero como lo que decías, y creo que iba a ir a más, se va a ir diagnosticando más casos de TEA en los años sucesivos, sea por la razón que sea, eso ya es otro telar. ¿Cómo va a conseguir la administración o la sociedad o el sistema sanitario, llámalo como quieras, cómo va a conseguir administrar toda esa gente que va a quedar con 30, 40 años, con sus tutores ya fallecidos o que están para cuidarse a ellos? ¿Qué va a hacer de esa gente, de esos, digamos, niños de 30 o 40 años? A ver, los que son de alto funcionamiento no van a necesitar esa cantidad de recursos porque podrán llevar una vida más o menos independiente, ¿no? Son esos casos, por ejemplo, que hablábamos antes, de que llegan a los 50 años y se diagnostica. Otros pues están en diversos centros, los que tienen grandes problemáticas, que antes a lo mejor no estaban dentro de ese diagnóstico porque estaban en otro cajón, ¿no? Retraso madurativo o cualquier otra cosa, pues eso sí que tienen grandes dependencias, lógicamente pues o están al cuidado de sus padres hasta que estos fallecen y pueden acudir a centros de día o diferentes centros. Hay centros, por ejemplo, como Vida o centros así, que también hay personas que están internadas porque a veces hay problemas graves de conducta, problemas de agresividad importante, entonces a veces pues no pueden estar, aunque las familias quieran, con la familia y bueno, al final están distribuidos en el resto de cosas, el resto de recursos que hay en la sociedad. Otro tema es que los recursos sean pocos o sean los más eficientes. Pues hay lo que hay, no sé lo que habrá dentro de... Espero que más recursos o mejor implementados, ¿no? Pero bueno, las grandes dependencias al final van a estar ahí.
Me vais a permitir que vuelva al tema de las etiquetas, porque es un tema que a mí me tiene en shock desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, vale. Aunque creo que ya sé lo que me vas a contestar, pero bueno, vale. Te quiero preguntar, a ver si te refuerzo. Sí. Bueno, y a lo mejor contestas a otra persona que no te lo pregunta, pero lo está pensando. ¿Qué opinas tú del uso que tenemos que darle a esa etiqueta cuando estamos trabajando con niños? Me refiero a profesionales y a familia. Porque yo hace muchos años me encontré un caso de un niño con Asperger que tú le preguntabas que por qué en el patio no jugaba con los demás compañeros de clase y él te decía, no puedo, porque yo tengo Asperger y eso quiere decir que yo no me puedo relacionar con otros niños. No quiero, no me apetece, no son mis amigos, es que me han dicho que tengo esto y entonces yo ya no me puedo relacionar. Era un niño que debía de tener como 7, 8 años, más o menos, ¿eh? Y claro, a mí eso se me quedó grabado porque esto fue hace muchísimos años y a mí no se me va a olvidar jamás. Es decir, pero este niño, ¿quién ha venido a decirle que él tiene un algo? No quiero decir una enfermedad, pero creo que alguien le dijo que era una enfermedad. Muy probablemente le dijeron que tenía una enfermedad que le impedía relacionarse. Tú en el patio no te relaciones, que tú tienes esto y tú no puedes. Pobrecito mío. Es que me dejó marcada. O sea, yo a mí esto no se me va a olvidar jamás en la vida. Por más que ya no trabaje en esto. Es una cosa que yo digo, pero vamos a ver. ¿Quién soltó esa bomba, ese chiquillo? Para que ese chiquillo no se relacione con nadie, porque él tiene esa cosa que... Creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Desde luego, y con los niños hay que tener, bueno, con cualquiera, ¿no? Pero con cualquiera, desde luego. Niños, pero bueno, en este caso, yo lo que me encontré a un niño puede ser con un adulto, es decir, yo puedo mañana ir al médico porque me duele la cabeza y que me diga, mira, tú tienes depresión. Ah, bueno, entonces voy para la cama y ya no salgo más. Claro. ¿Me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. Mucho cuidado. Es que es lo de la función que cumple la etiqueta. Y también el efecto Pigmalión que genera una etiqueta. La profecía autocumplida, ¿no? Yo como tengo esta etiqueta, entonces se espera de mí y se refuerza en mí o se contempla en mí que yo me comunique o me relacione de determinada manera. Por lo tanto, no se fomenta que yo me relacione de otra, ni se espera siquiera que yo me relacione de otra. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Como la etiqueta. Lo que dice la etiqueta. Que me ibas a contestar, pero bueno, por si alguien lo pensaba. Bueno, por si quedaba alguna duda. Ahí tenemos efecto Pigmalión, efecto Charcot y todos estos efectos, ¿no? Efectos psicológicos que igual nos daba para un Viral Psycho hablando de efectos psicológicos. Muy interesante. Estaría guay. ¿Más preguntas? ¿No? Pues ay, la jarrina. Nada. Toma, Félix. Bueno, un aplauso, gracias Raquel. No sabemos para quién va a ser la jarra, yo creo que es para este chico con barba y gorra que hay aquí, pero bueno, te hacemos entrega de esta jarra, que es un detalle que tengas y que te acuerdes de nosotros. Y cuando quieras, pues aquí tienes tu casa. Y muchas gracias. La verdad que creo que ha sido una charla muy amena, muy constructiva. Pues gracias. Y gracias también a todos por venir, ¿vale? Gracias, un aplauso. Yo estuve muy a gusto, muchas gracias. Comentaros y que recordéis que todo esto va a quedar grabado, que se va a subir tanto a Spotify, a iVoox y a YouTube, y que después también, pues la semana, esto se subirá el lunes, y la semana que viene, el lunes siguiente, tendremos una entrevista con Raquel, donde ahondaremos sobre otros temas también, ¿no? Y donde hablaremos también y profundizaremos sobre todo el tema del TEA, las terapias, etcétera. ¿Vale? Creo que vamos a hablar bastante de terapia, tú y yo. Amiga. Hay mucha amiga. Amiga, ahí hablaremos sobre ello. Con lo cual, animaros a seguirnos tanto en Spotify, iVoox o YouTube, lo que más os guste, ¿vale? Viral Psycho, la AND con este simbolito extraño, ahí nos podéis encontrar. Sí, es que no sé cómo se llama ese símbolo. Tiene nombre, ¿no? Creo que sí, pero no sabemos el nombre. Bueno, esa cosa que se escribe los ingleses. Vale. Pues muchas gracias por venir y nos vemos el mes que viene con una nueva charla que tendremos a Laura Gares con nosotros. Está buscando por internet cómo se llama el símbolo, ¿verdad? Bueno, el próximo mes, en el mes de abril, tendremos a Laura Gares, que la tenemos aquí presente.
Aquí, por aquí delante tuya. No mires para atrás. Claro, tenemos esto lleno. Con una nueva charla, con lo cual esperamos veros por aquí. ¿Cómo se llama el símbolo? Ampersand. Pues con un ampersand, que nadie sabe lo que es. Pues es. Bueno, pues os esperamos tanto en las plataformas como aquí en la cervecería Escala. Muchísimas gracias. Lauri, ¿cuál es el tema? Ya desvelaremos el tema, bien, Raquel. Bien. No desveles todavía. Gracias por venir, chicos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Una sesión muy enriquecedora sin duda alguna. Pero esto no será todo. La próxima semana contaremos de nuevo con Raquel en una entrevista en la que podremos profundizar más sobre este tema. Si tenéis alguna pregunta para ella, hacednoslas llegar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Soy Jesús Rivero y esto es Viran Psycho.